Muy buenas noches a todos nuestros amigos, hermanos que se reúnen con nosotros para hacer nuestro estudio de mi experiencia con Dios. Hemos traído un mensaje de la palabra en cuanto al avivamiento. Estamos dándonos cuenta cuán importante es para Dios avivar su obra en cada uno de nosotros a través de nuestro verdadero arrepentimiento, de nuestra confesión de pecados. Y Dios entonces se encarga de vivificarnos cada día, de darnos una nueva vida, de darnos una nueva experiencia con Él. Hoy traemos un nuevo tema que es el tema la humildad. La semana pasada estuvimos viendo algunos pasos para tener en cuenta y si deseábamos tener cada uno de nosotros un avivamiento. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios cuida de nosotros siempre y Él siempre está procurando acercarse más y más a nosotros y que nosotros nos acerquemos más y más a Él confiando en ese Padre cariñoso, en ese Padre tierno, en ese Padre tan dulce y tan especial que es con cada una de nuestras vidas. Necesitamos tener un corazón agradecido delante de Dios, puesto que Él ha hecho cosas preciosas y cosas maravillosas, ha extendido su bondad, ha extendido su misericordia para con cada una de nuestras vidas. Me gozo de poder compartir su palabra, de poder compartir con cada uno de ustedes, deseando que esta palabra llene nuestras vidas, no solamente ustedes que la escuchan allá, sino también yo que tengo que transmitirla, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y de esa manera nosotros podamos ser un ejemplo vivo de lo que es la vida en Dios, la vida cristiana. Desafortunadamente hoy es complicado para muchos la vida cristiana y se abusa de la gracia de Dios. Pero mi gran deseo, y creo que el deseo de todos aquellos que nos están escuchando, es agradar al Señor en gran manera, hacer su perfecta voluntad y que Él se sienta gozoso cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón sencillo. El tema de hoy, como les he dicho, es la humildad. Esta humildad es una virtud, la humildad es una virtud que viene atribuida a quien tiene conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia a esta. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. Esta palabra viene del latín, una palabra que es humilitas, y esta palabra humilitas proviene también de la palabra humus, que quiere decir tierra. Se desprende, por lo tanto, de esta palabra en tres sentidos. Una, la humildad como valor, que es la que vamos a ver en el día de hoy. También tenemos la humildad como origen socioeconómico y tenemos la humildad como sumisión. Esos son los conceptos que se le dan a esta preciosa palabra. Una palabra que conlleva a mantener una vida estable delante de la presencia de nuestro Señor. La humildad como valor se refiere a una cualidad de la persona que se coloca en la misma posición frente a los demás, porque reconoce que todos provenimos del mismo lugar, de la misma fuente, creados de la mano de Dios, creados en la misma posición, porque Dios no hace excepción de personas, sino que nos ha creado a todos de manera semejante, con las mismas necesidades, con los mismos requisitos para presentarnos delante de Él. Recuerde que para Dios no es más grande aquel o el otro. Todos somos iguales delante de su presencia, aunque los que son humildes tienen un favor o son favorecidos delante de Dios. El amor de Dios se manifiesta a toda la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, a través de su muerte en la cruz. Ese sacrificio fue dado para todos los hombres. Desafortunadamente todos los hombres no lo quieren recibir, no lo quieren aceptar y se pierden la oportunidad de ver la mano de Dios, de ver la gloria de Dios, de conocer realmente quién es Dios. La humildad puede ser una cualidad humana y es independiente a la posición económica o a la posición social que podamos tener.
Una persona humilde nunca pretende estar por encima de nadie, ni tampoco pretende estar por debajo de nadie. Hay un equilibrio y siempre estamos a la par con las otras personas. Cuando Romanos nos habla de que no tengamos más alto concepto de sí, sino del que debemos de tener, está hablando de que pensemos de nosotros de manera sobria y que no nos pongamos en posiciones muy elevadas, pero tampoco en posiciones demasiado bajas. Tiene que haber un equilibrio. De allí que ser humilde no implica tampoco dejarse humillar. Muchas personas piensan que ser humilde es dejarse humillar o dejarse maltratar. Pues la humildad no supone una renuncia a la dignidad. Cada uno de nosotros tenemos una dignidad que Dios nos ha dado, que Dios nos ha favorecido con ella, por lo tanto debemos de mantenerla, debemos de cuidarla y debemos de velar por ella. Si la humildad es lo opuesto al orgullo, entonces vamos a ver cómo es que Dios ve el orgullo. En el Salmo, en el capítulo 10, verso 4, dice: el malo, por la altivez de su rostro, no hay Dios en sus pensamientos. Vemos entonces que el orgullo no permite al hombre acercarse a Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre se siente autosuficiente, capaz de hacer todas las cosas, capaz de sobresalir solo, de conseguir lo que quiere solo, sin la ayuda de Dios. Por lo tanto, no le busca, no cree que sea necesario contar con su ayuda o contar con su apoyo. En Proverbios, en el capítulo 8, verso 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Para Dios es aborrecible el orgullo, es aborrecible la soberbia, es aborrecible la arrogancia, es aborrecible que andemos por el mal camino. Nunca nos permitirá ir por el camino correcto. El orgullo siempre nos llevará por el camino incorrecto. Y también habla de la boca perversa. Son cosas que Dios aborrece y que Dios desecha. En Santiago, en el capítulo 4, verso 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí Santiago nos muestra que no solamente Dios aborrece la actitud, sino a aquellos que cometen esas acciones, Dios los resiste, o sea, les guarda la distancia. Es difícil acercarse a Dios cuando tenemos soberbia, mantenemos una actitud de humildad delante de su presencia. El Salmo capítulo 31, verso 23 dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Las consecuencias de las actitudes soberbias son bastante grandes, pueden conducir a la ruina, a la destrucción propia, a la destrucción aún de las cosas que más ama esa persona. En Proverbios, en el capítulo 11, verso 2, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 29, 23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Entonces vemos que la soberbia o el orgullo, que es lo contrario a la humildad, trae deshonra, trae quebrantamiento, pero también trae abatimiento. En Abdías, en el capítulo 1, verso 3, dice que la soberbia de tu corazón te ha engañado. O sea que además de estas cosas, el engaño también hace parte de la soberbia. Porque el soberbio no entiende razones, no entiende explicaciones. El soberbio no admite reproches, sino que cree que su pensamiento es el correcto y que él no necesita que otros le enseñen. Él lo sabe absolutamente todo. En Mateo, en el capítulo 23, verso 12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios entonces se humilla a aquel que se hace grande.
Una de las razones por las cuales entonces Dios se opone al orgullo es porque el orgullo nos impide que nos acerquemos al Señor, ¿sí? Es uno de los mayores obstáculos, porque el orgulloso no necesita depender de Dios. Cuando Él nos creó a cada uno de nosotros, nos hizo de tal manera que nosotros dependiéramos de Él. Lo hizo con el propósito de que nosotros disfrutáramos de su compañía y poder disfrutar de la relación íntima que tuviéramos con el Señor. Mas el hombre, mientras está bajo el poder, bajo el dominio del orgullo y de la soberbia, está totalmente alejado de la presencia de nuestro Dios. Recuerde que por el orgullo el diablo se convirtió en diablo, porque quiso ser igual a Dios, quiso ser semejante a Dios, no quiso estar por debajo de Él en ningún momento, quiso superarle. El orgullo nos conduce a todo tipo de vicio, mejor dicho, a todo tipo de pecado, ¿sí? Por ejemplo, la avaricia, la embriaguez o todas las adicciones, los pleitos y todos los demás pecados, el adulterio, la fornicación, las contiendas que se mantienen continuamente, el odio, el rechazo, las guerras, todo eso proviene de un corazón soberbio, de un corazón orgulloso. Isaías capítulo 57, verso 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Al parecer, cuando venimos hablando de un avivamiento, Dios entonces solamente está con aquellos que tienen un corazón humilde, un corazón quebrantado delante de su presencia, cuando son de espíritu humilde. Ahora, ¿qué significa ser contrito y humilde de corazón? Contrito es aquella persona, una persona contrita es aquella que siente dolor, que siente pena y arrepentimiento por las faltas que ha cometido delante de Dios o delante de cualquier una persona que se allegue a él o que en algún momento le haya ofendido. El humilde en espíritu es aquel que se somete a la voluntad de Dios, no importando lo que le cueste. Parece ser que estos requisitos son los que producen en nosotros la vida, que podamos ser vivificados, que pueda haber un avivamiento en cada uno de nosotros, que pueda haber una transformación o una renovación del espíritu. Cuando nuestro espíritu es sometido, es quebrantado, es humillado delante de Dios, entonces podremos ser vivificados. Somos los candidatos para el avivamiento. Dios nos muestra lo que no le agrada. Él siempre está, cuando nosotros venimos al Señor a escuchar su palabra, Dios siempre nos está señalando alguna falta que nosotros tenemos. Algún pecado de pronto que tenemos escondido o algo que muestra nuestra arrogancia o nuestra soberbia. Dios siempre nos está hablando. Recordemos que lo hemos hablado en muchas otras oportunidades, cómo Dios se preocupa porque nosotros mantengamos una relación estable con Él. Pero el hombre, nosotros muchas veces nos hacemos los del oído sordo y no prestamos atención a esos tratos que Dios tiene con nosotros, a la forma en que Dios nos habla, a la forma en que Dios se acerca a decirnos qué falencias tenemos, en qué estamos fallando, en qué nos estamos equivocando, porque no queremos reconocer nuestro error o nuestra falta. Si vamos a Segunda de Crónicas, en el capítulo 12, verso 5, nos viene hablando del 1 al 5, viene hablando del rey Roboam, el hombre el hijo de Salomón, quien tomó el trono después de la muerte de Salomón. Recordemos que este reino fue dividido en dos debido a la soberbia de Roboam, debido a que no recibió un buen consejo, debido a que quiso ser más fuerte o más poderoso que su padre. Le faltó sencillez y le faltó humildad para aceptar la responsabilidad tan grande que tenía frente a un pueblo que había sido bien gobernado por Salomón y que le había provisto de muchas riquezas y de mucha paz en aquella época, gracias a Dios que les ayudó a mantener el reino y a fortalecerlo.
Dice el verso 1, vamos a estar leyendo hasta el verso 5, cuando dice, cuando Roboam consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Recuerden que Roboam estaba en Judá, las otras 10 tribus se habían ido, se habían apartado, habían hecho una nación, la nación del sur, o Israel, parte sur, y Judá había quedado solamente con Efraín, pero en toda aquella zona entonces la llamaban Judá, era el reino que estaba gobernando Roboam. Roboam alcanzó estabilidad para el reino, alcanzó consolidarlo, alcanzó mantener su lugar en el trono en aquel lugar, pero cuando ya pudo establecerlo, entonces dice aquí la palabra del Señor que él dejó la ley de Dios, abandonó lo que Dios le había mandado hacer, abandonó el culto, abandonó el servicio, abandonó el deseo y el propósito de la voluntad de Dios. El verso 2 dice, y por cuanto se había rebelado contra Jehová en el 5º año del rey Roboam de Egipto contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. El pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Vemos que venía una gran cantidad, un ejército inmensamente grande, un ejército prácticamente incontable, los que venían a pie, no era posible contarlos, era una gran cantidad, era una gran multitud los que venían contra ellos. Dice que Dios lo permitió, o sea, fue Dios el que permite que este hombre Sisa, que era el rey de Egipto, viniera contra ellos a Jerusalén. Verso 4 dice, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Dios quería aclararle a Roboam cuál era la causa por la cual ellos habían sido sitiados por este faraón, por este rey de Egipto. La causa y el motivo era porque ellos habían abandonado a Dios. Por lo tanto, Dios también les estaba abandonando a ellos. Cuando nosotros tenemos dificultades y tenemos problemas, quizás muchas veces lo primero que vamos a pensar es que abandonó. Pero también tenemos que recurrir a la pregunta, ¿será que fui yo quien abandoné a Dios? Quizás Dios me ha estado exhortando, me ha estado hablando, me ha estado mostrando mi pecado, ha sido paciente conmigo, pero yo no he prestado oído, no he escuchado a lo que Dios me ha hablado. Entonces Dios le levanta un enemigo a este rey Roboam, a todos los príncipes de Judá, a toda la ciudad, porque no solamente Roboam había dejado la palabra de Dios, sino que también había permitido que todo el pueblo abandonara la posición o abandonara a Dios, abandonara el culto a Dios. Recuerden que allí en Jerusalén era donde estaba el templo, donde se rendía el culto al Señor. Entonces, así fue de la manera en que Dios les reprende o les llama al profeta para dar la explicación. Miren qué tan grande es la misericordia de Dios, que Dios no los dejó así en silencio o en incógnita, no mandó los enemigos sino que Dios se dispuso a explicarle la razón por la cual estaban pasando estas cosas. En el verso 6 y verso 7 nos dice lo siguiente, dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo de Jehová. En otras palabras, ellos dijeron, nos merecemos lo que estamos viviendo porque hemos abandonado al Señor, nos merecemos lo que vengan y nos sitien, nos merecemos todo esto. Dios es justo y no iba a permitir que nosotros siguiéramos viviendo de tal manera, olvidándonos de Él y que no aconteciera absolutamente nada. En el verso 7 dice, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino. Ahora, cuando nosotros vemos que
Dios vio que se habían humillado, vemos que lo más importante aquí es que el rey, que estos príncipes se humillaron y dijeron: justo es Jehová, reconocieron su condición. El principio de la humillación es reconocer quién soy yo, es reconocer mis faltas, es reconocer mi pecado, es reconocer mi condición. Es ahí donde está el secreto o el principio de la humildad. Vemos que antes de ellos humillarse, sino que se engrandecieron, fueron soberbios y se olvidaron de Dios. Entonces vino el quebranto, vino la humillación de parte de Dios. Había sido una nación que había disfrutado de mucha paz, de mucha bendición de parte de Dios, pero a causa de su rebelión, a causa de su alejamiento de Dios, entonces vienen las consecuencias. Viene este rey a invadir sus tierras, sus lugares, a querer apoderarse de ellos. Pero cuando ellos se humillan, entonces Dios comienza a obrar a favor del pueblo. El verso 7 dice: y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra ellos, contra Jerusalén, por mano de Sisa. Y vemos que Dios entonces peleó por ellos, los defendió y fueron liberados, fueron libres de este invasor a Jerusalén y a todo Judá. Después de que Roboam muere, 3 años más tarde, viene a gobernar Asa, un nieto de Roboam. Y dice la palabra de Dios que este rey comenzó muy bien y hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Vemos esto en Segunda de Crónicas, en el capítulo 14, en el verso 2 al 7. Y dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiere por obra la ley y sus mandamientos. Mire que este reinado de Asa comenzó pero muy bien. Dice el verso 5: quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, lo hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Vemos entonces que el beneficio que tuvo el rey Asa al principio, y no solamente él como rey, sino todo el pueblo de Judá, toda la ciudad de Jerusalén, toda esta paz vino porque Dios había visto que ellos estaban anhelosos, deseosos de agradar a Dios en todo lo que hacían, y querían desechar toda la idolatría de la tierra. Dios se agradó de esto, se humillaron delante del Señor y fueron bendecidos, tuvieron paz. Y el mismo Asa dice que esa paz provenía por la razón era que ellos habían buscado a Dios. En el capítulo 15 encontramos que Asa tuvo un momento difícil y tuvo que enfrentar algunas dificultades. Tuvo que enfrentar el ejército etíope, quienes atacaron a Judá. Y cuando esto pasa, entonces Asa decide confiar en Dios, claman a Dios, lo buscan, y el enemigo entonces huye de aquel lugar. Dios honró la fe de Asa y le afirmó su bendición en ese liderazgo que él tenía. Y Asa entonces responde con humildad delante de Dios, y la nación se profundiza en la fe, o sea, se afirman más en Dios a través de la fe de este hombre Asa. Años después vino otro enemigo, y esta vez Asa no responde de la misma manera, sino que cuando viene este enemigo, Asa decide buscar la ayuda de los hombres, viene a buscar la ayuda
de hombres de los sirios, de los asirios, viene a buscar ayuda de ellos y con él. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 16, versos 7 al 9, dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa. Me disculpan un momento, se me descargó el computador. Ay. Perdón. Ahora sí. Bien, me disculpa. Vuelvo y organizo aquí mi cámara. Bueno, mis amados, entonces resulta que este Asa, vamos a leer el verso 7 y el verso 8, donde dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. ¿Sí? Eso fue lo que pasó en el primer ataque, cuando él acude a Dios, él se rinde a Dios y el pueblo entonces es bendecido. Dice el verso 9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Vemos que en la primera situación difícil que Asa tuvo, buscó a Dios, se humilló ante Dios, vio la mano de Dios, vio cómo Dios obró, cómo Dios lo defendió. Esta vez lo que les estaban atacando eran más pocos, y él, en vez de buscar a Dios y de acudir a Dios como lo hizo la primera vez, entonces busca a los asirios. Y Dios le dice que por esta razón, entonces de ahí en adelante ya no iba a haber más paz, sino que iba a tener que enfrentar muchas guerras a partir de ese momento. El buscar ayuda de los hombres en vez de la ayuda de Dios es una actitud de orgullo. Dios le dio la oportunidad a Asa de humillarse, de reconocer su error y recibir la misericordia de Dios, porque Dios siempre lo hace con cada uno de nosotros. Él siempre nos está dando la oportunidad de humillarnos delante de su presencia, de reconocer nuestras faltas, de reconocer nuestros errores y así nosotros poder contemplar su misericordia. Miremos lo que dice el verso 10, el verso 12 y el verso 13. Dice el verso 10: entonces se enojó Asa, mire la actitud de Asa, se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. O sea, en vez de humillarse, Asa lo único que hizo fue tomar represalias contra el profeta. No admitió que alguien le hablara de su error, del error que había cometido. Era la razón que Dios le estaba mandando a través del profeta, pero él no lo admitió, no quiso escucharlo, y entonces empezó a irse en contra del profeta, y muchos del pueblo que seguramente habían recriminado esta situación de este rey. Muchos han dicho no era correcto lo que estaba haciendo, quisieron advertirle de su mala decisión, pero él la tomó en contra de ellos. Luego dice el verso 12: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Asa tuvo un tiempo muy largo para gobernar el pueblo de Israel, un tiempo que disfrutó de mucha bendición de parte de Dios, pero que al final su orgullo, su soberbia lo llevó a la destrucción y finalmente a la muerte. Dios trató de él con muchas maneras a través del profeta, y vemos que también trató con él a través de esta enfermedad. Sin embargo, Asa hizo caso omiso a lo que Dios le estaba advirtiendo y al llamado que Dios le estaba haciendo. Estos dos reyes, tanto Roboam como Asa, son ejemplo de humildad y de orgullo. Ambos
ambos pecaron delante de Dios. Vemos que Roboam se alejó de Dios. Asa también tuvo su momento que se alejó de Dios. Ambos fueron confrontados con su pecado. Dios lo hizo porque Dios nunca castiga sin antes hablar y dar a conocer a las personas. Miren, hermanos, Dios siempre da toda oportunidad. Nadie puede decir que Dios nunca le ha dado una oportunidad para arrepentirse. Dios de una o de otra manera se ha acercado al hombre para hablarle. Así sea rebelde, así sea difícil, Dios siempre ha llegado el momento, un momento preciso donde Dios le ha hablado y le ha querido abrir los ojos a las personas para que vean su gloria, para que vean su misericordia. Por eso en Romanos, en el apóstol Pablo dice en muchas ocasiones: inexcusable eres tú, oh varón, quien fuera que seas. No importa quién sea, pero todos estamos sin excusa delante de la presencia de Dios. Dios de una o de otra manera ha obrado para que conozcamos su palabra, su verdad, y pueda hablar a nuestra vida. También vemos que ellos, además de que fueron confrontados, uno aceptó la confrontación como parte de la limpieza de Dios, ¿cierto? Y el otro fue como un asalto a su reputación, ¿sí? Mientras Roboam aceptó lo que Dios le estaba pidiendo, él dice: sí, Dios es justo, Él nos está pidiendo lo que es justo que seamos reprendidos, es justo que seamos castigados, mientras que Asa no aceptó el reproche, sino que inmediatamente la tomó en contra de aquellos que eran los mensajeros de Dios. La humildad entonces restauró a Roboam, mientras que el orgullo arruinó a Asa. Puede usted leer bien esta historia y darse cuenta de todos los detalles de cómo Dios pudo obrar y cómo Dios quiso obrar, mas el hombre no le permitió hacer tal cosa. La pregunta que podemos hacernos en esta hora es: ¿cómo respondemos nosotros cuando somos confrontados con el pecado? ¿Cómo respondemos nosotros cuando Dios habla a nuestra vida a través de su palabra, a través de las muchas formas, de las multiformes que Dios quisiera hablarnos a cada uno de nosotros? Muchas veces nos enojamos, muchas veces nos alteramos, reaccionamos de manera altiva, ser reprendidos. En muchas ocasiones más bien guardamos silencio, pero prestamos poca atención a las palabras o al mensaje que Dios está transmitiendo a nuestra vida. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Como Roboam o como Asa? Cuando recibimos la reprensión de parte de Dios, consideramos que es justo lo que Dios está haciendo, que Dios simplemente está cumpliendo con su palabra, con los mandamientos, con los preceptos que Él ha establecido. Sabemos que todo pecado conduce a la muerte, que todo pecado tiene consecuencia. ¿Aceptamos las consecuencias de nuestros pecados o simplemente reprochamos en contra de Dios, culpamos a Dios de lo que estamos viviendo y no evaluamos y no reconocemos que nosotros somos los faltantes, que nosotros somos los que hemos ofendido a Dios y que no hemos obrado de acuerdo a los preceptos y a los mandamientos divinos? Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, mi amado hermano, en el momento de sentirnos confrontados con el pecado. Dios quiere avivar nuestra vida. Recuerda que el tema principal o base de estos estudios que estamos teniendo es el avivamiento. ¿Cómo traer un avivamiento a nuestra vida? Que estamos viviendo un tiempo tan difícil y tan complicado quizás para poder ejercer quizás el ministerio, o para poder servirle a Dios, o para poder congregarnos, o para poder mantener una disciplina espiritual en nuestras vidas. Y nosotros entonces tenemos la tendencia a enfriarnos, a empezar a sentir que nuestra vida decae, que nuestra vida se está llenando de vacíos, que nuestra vida se está secando. Pues es hora, hermano, de aprovechar el avivamiento y reconocer que le hemos fallado al Señor, que nos hemos dejado invadir por todas las circunstancias, por el entorno, por lo que estamos viviendo, y nos hemos alejado de nuestro Dios, quien tanto nos ama.
capítulo 6, y a mí me encanta este texto, esa porción del versículo 1 al 7, cuando Isaías ve la gloria de Dios, ve su santidad y ve su majestad. Usted lo puede estar leyendo en su casa. A ver, yo creo que sí, lo puede estar leyendo en su casa. Isaías capítulo 6, verso 1, 7, que fue allí donde Isaías tuvo un encuentro especial con Dios, y que cuando él ve la gloria de Dios, ve su santidad, ve su majestad, ve su grandeza, su poderío, lo que Isaías pudo percibir fue de que él era un pecador. Él estaba delante del mismo Dios santo, delante del Dios todopoderoso, y dijo: oh, soy hombre muerto, porque realmente soy de labios inmundos y vivo con personas que tienen labios inmundos. Cuando él vio la santidad de Dios, reconoció su condición de pecado. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, cuando nos acercamos a mensaje de parte de Dios a nuestra vida, entonces nos vemos confrontados ante la majestad, ante la santidad de Dios, y debemos de reconocer nuestra condición de pecado. Es allí cuando nos acercamos realmente a Dios que podemos ver nuestra condición. Si nosotros no nos acercamos a Dios, entonces no podemos contemplar, no podemos percibir nuestra condición de pecado. Pero al ver entonces la santidad de Dios, al ver cómo Dios se manifiesta a nosotros en su gracia y en su misericordia, vemos entonces la necesidad de pecado a él, que fue lo que hizo Isaías. Confiesa su pecado, dice que un carbón encendido en su boca, y le dice que él ya ha sido limpio. Entonces, cuando Isaías reconoce su condición ante la presencia, ante la majestad de Dios, Dios inmediatamente a la y le limpia. Lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros. Cuando nos acercamos a Él, vemos su santidad, reconocemos nuestra condición de pecado, la gran necesidad que tenemos de limpiarnos cada día más. Entonces Dios se encarga de obrar en nuestra vida y de limpiarnos cada día más y más. Este sería entonces el principio del avivamiento en nuestra vida. Debemos de reconocer que somos orgullosos, debemos de reconocer que necesitamos de Dios. Cuando la palabra nos habla ya en Mateo, en el capítulo 5, de los pobres en espíritu, es vivir bajo esa condición, reconociendo que por sí solos nosotros no podemos alcanzar la santidad, que necesitamos depender de nuestro Dios, de nuestro ayudador, de nuestro Creador, el que nos formó, el que nos conoce, el que sabe absolutamente todo de nosotros, para poder ser lavados, para poder ser limpiados, para poder estar en su presencia en plenitud, para poder disfrutar de todas sus bondades, de todas sus bendiciones, al ser vivificados y poder contemplar esa relación, poder permitir en nuestra vida esa relación, que Él vivifique en nuestra vida, poder experimentar esas cosas que antes nosotros no habíamos experimentado. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu, corazón contrito y humillado no despreciable. Oh Dios. Dios no pretende que hagamos sacrificios por otros, porque los podemos hacer. Hay personas que son muy compasivas, pero no tienen una relación con Dios. Sin embargo, pueden ser compasivas, pueden ayudar al prójimo. Algunos lo hacen queriendo o pretendiendo ser buenos, pretendiendo que sus obras les van a salvar, y pueden hacer obras de caridad, pueden sacrificarse, aún su comida, para compartirla con otro. Pero si no hay un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, no podrá conseguir obtener mucho de parte de Dios. Todo lo obtenemos a través de nuestro corazón quebrantado, un corazón que reconoce su condición, un corazón que reconoce que necesita de la gracia de Dios para que Él le limpie de todo pecado, para que le pueda permitir experimentar su presencia.
es necesario que esperemos, no es necesario que esperemos que Dios nos humille. Muchas hasta que venga el tiempo de la disciplina de Dios. No, eso no es necesario esperarlo. Es mejor acercarnos y humillarnos nosotros mismos delante de la presencia de Dios. Algunas personas dicen, no, es que yo no tengo así como pecados pues tan horribles para decir que me humillo a Dios. Pero hermano, nuestra condición, nuestra vida delante de la santidad de Dios deja mucho que desear. Así hayan muchas cosas en tu vida que no sean, que tú no las practiques, que tú no las hagas. Quizás no estás robando, quizás no estás mintiendo, quizás no estás adulterando, ni fornicando, ni te contaminas con el mundo, pero sí puede haber un corazón orgulloso de no practicar estas cosas. Recordemos cuando la palabra de Dios nos habla de aquel hombre que se acercó al templo, dice que el fariseo oraba consigo mismo. Habían muchas cosas que bajo la ley él las practicaba y era bien, y quizás él consideraba que por practicar estas cosas era suficiente, que ya él era totalmente santo, pero no tenía un corazón contrito, no tenía un corazón humillado delante de la presencia del Señor. Mientras que aquel hombre que era considerado un pecador, un publicano, porque apoyaba a los romanos, porque quizás era considerado como un traidor al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, él se humilló delante de Dios y reconoció su condición. Y Jesús dijo que este publicano, que era considerado un pecador, un hombre perverso, un hombre dañino, un hombre que estaba en contra del pueblo de Dios, fue justificado primero que aquel que era un fariseo y que hacía parte del pueblo de Dios y que aparentemente él cumplía con toda la ley. Entonces nosotros podemos estar en la iglesia, podemos ser colaboradores, podemos ser líderes de la iglesia, podemos quizás predicar el evangelio, enseñar, sacrificarnos mucho tiempo a la iglesia, pero quizás podemos tener un corazón orgulloso. Muchas ocasiones reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras necesidades delante de la presencia del Señor. No es suficiente con lo mucho que hagamos. Más que sacrificios, Dios quiere nuestro corazón contrito y humillado delante de su presencia. Maravilloso es el nombre del Señor. Así que mi amado hermano, debemos continuar buscando el rostro de Dios, debemos continuar evaluando si realmente nosotros estamos en la condición de decir que estamos bien con Dios, que todo marcha sobre ruedas, que es Dios el culpable si no hay una vida de avivamiento en nosotros, si no hay una vida satisfactoria, una vida espiritual avivada, que una vida fructífera, una vida llena del poder del Espíritu de Dios para vencer el pecado, la tentación. Necesitamos acercarnos a Dios para que Él nos capacite cada día más en esto. En esta noche debemos de reflexionar en esto, ¿sí? Si Dios nos ha mostrado que tenemos algo de orgullo en nuestro corazón, recordemos por ejemplo la vida de Job. Job era recto delante de Dios. Job era perfecto delante de Dios. El mismo Dios lo dijo a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, es un hombre perfecto. Pero al transcurrir su prueba, Job tuvo que darse cuenta de que había en él algo de orgullo y algo de soberbia. Muchas veces él habló, como fue en el capítulo 13, justificando su vida, diciendo que él era un hombre bueno, que él era un hombre justo, y realmente las cosas que él decía eran verdad, no eran mentiras. Él no estaba había hecho esas cosas buenas, había guardado su corazón, había guardado su vida, pero en el proceso tuvo que darse cuenta que había algo de orgullo allá en lo más recóndito, en lo más secreto de su corazón, en lo más profundo había orgullo. Por eso en algún momento, cuando ya se vio confrontado por Dios, cuando Dios ya le dijo que dónde estaba él, cuando Dios había creado todas las cosas, que si él
se consideraba como Dios. Vemos que ahí Dios le estaba señalando: Job, te sientes orgulloso por lo que eres y por lo que haces, ¿sí? Y Job entonces dice que puso su mano en su boca, sintió vergüenza delante de Dios y dijo: ahora me doy cuenta que yo no sé absolutamente nada. Él se había engrandecido en algún momento, no ofendió a Dios, pero había algo de orgullo en el corazón. El orgullo es algo con lo cual nosotros que tenemos que luchar continuamente, constantemente. Siempre el orgullo va a estar ahí presente, luchando para que nosotros no nos acerquemos al Señor. Y recuerde que el orgullo proviene del mismo Satanás, que él es el promotor del orgullo. Hoy el mundo no ve la humildad como la ve Dios. ¿Qué es lo que el mundo dice hoy o enseña hoy? Tú tienes que ser autosuficiente, tú eres poderoso, tú tienes que sobresalir, tú eres el euro, tienes que confiar en ti mismo, confía en tus capacidades, confía en tus posibilidades. Pues recordemos que el rey Roboán y el rey Asa confiaron en sí mismos y por eso Dios les señala un pecado de orgullo. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, confiamos en lo que por la gracia de Dios podemos hacer, porque si la gracia de Dios no estuviera con nosotros, no podríamos alcanzar absolutamente nada. Solamente su gracia nos puede favorecer, ¿sí? El mundo hoy dice: no, tú no necesitas de nadie, tú tienes que hacer tu propia publicidad. Y usted ve que a través de la internet hay hombres que se hacen grandes, ¿cierto? Y hablan mucho de ellos, de lo que ellos son, de lo que ellos pueden hacer, de su poder. Y ven que acá hay poder para salvar, para sanar, pero ellos son los que se están colocando en vez de darle lugar a Dios. Dios es el que salva, Dios es el que sana, Dios es el que restaura las vidas y Dios es el que produce el avivamiento en cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, el acercarnos a Dios con un corazón contrito es de gran beneficio para nuestra alma, es de gran beneficio para nuestra relación con Dios. Siempre que nosotros nos acerquemos a Dios con un corazón humilde, con un corazón sencillo, Él tendrá los brazos abiertos para ayudarnos, Él tendrá los brazos abiertos para recibirnos. Mucha gente dice: no, pero es que yo siempre me acerco a Dios con lágrimas, pero hay que también evaluar nuestro corazón y pensar, esas lágrimas si salen de lo más profundo y si son el producto de un verdadero arrepentimiento o simplemente son el producto del remordimiento. Tenemos que acercarnos a Dios con toda sinceridad y con toda transparencia. De aquí el tema que tenemos la próxima semana, la honestidad. Hoy entonces, al ver que Dios nos ha hablado a nuestras vidas y si tú allá en tu hogar te has dado cuenta que hay algo de orgullo en tu corazón o en mi corazón, pongámonos de acuerdo con Dios, pongámonos en paz con Él, hablemosle a Él de nuestro pecado, pidámosle perdón por nuestro orgullo y hablemoslo con sinceridad. Recuerda que para acercarnos a Dios debemos de hacerlo, confesar nuestro pecado con palabras propias. Señor, yo reconozco mi orgullo por esto y por aquello. Hay que ser muy claros con el Señor. En tercer lugar, revele cualquier cosa que muestre una señal de orgullo en nuestra vida. Es la mayor lucha del hombre. Todos tenemos que luchar con esto continuamente. Y por último, demos los pasos para humillarnos delante del Señor. Confesemos nuestro pecado. Y Dios entonces se encargará de avivar su obra en cada uno de nuestros corazones. Vamos a estar orando en esta hora, pidiéndole al Señor que nos ayude, mis amados hermanos. Necesitamos mucho de que nuestro Dios nos ayude a mantener un corazón limpio, a mantener un corazón sencillo delante de Él, para reconocer, para escuchar, para atender al llamado que Él nos hace a la reconciliación, a dejar a un lado y abandonar todas aquellas cosas que Él quiere quitar de nosotros.
incline su rostro y vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en gran manera a luchar contra esto que puede acabar con nuestra vida y nuestra relación con Dios, y que en vez de todo esto vayamos adelante y permitamos que Dios avive su obra en cada uno de nuestros corazones. Dígale: Señor, yo te doy gracias en esta preciosa noche por tu gran bondad y por tu gran misericordia. Porque tú siempre, Señor, nos confrontas con el pecado, siempre nos señalas qué hay en nuestro corazón. Tú más que nadie nos conoces. Tú, Señor, sabes todo absolutamente de nosotros, Señor, y nada tenemos que ocultarte a ti. Por eso en esta hora te rogamos, Señor, y confesamos nuestra falta delante de tu presencia, Señor. Reconocemos que le hemos dado más importancia a otras cosas antes que a ti, que nos preocupamos más por nuestro yo, por nuestras necesidades, que por tu presencia, que por tu gloria, o poder anunciar lo que tú haces, Señor. Perdónanos, Señor, porque el orgullo nos ha alejado de ti, porque el orgullo ha hecho que nuestra oración mengue, nuestra búsqueda en ayuno, nuestra búsqueda en vigilia, nuestro estudio de la palabra, Señor. Padre, y ayúdanos, Señor, para que cada día nosotros podamos percibir esas señales de orgullo en nuestra vida. Ayúdanos a entender tus propósitos y a hacer tu perfecta voluntad, Señor, a tener un corazón humilde y un corazón sencillo delante de tu presencia, mi amado Dios. Gracias por todo lo que haces por nosotros, gracias por lo que haces por tu iglesia, por tu pueblo, Señor, y gracias por todo lo que haces por toda la humanidad, tu propósito de salvar, tu eterno amor que se manifiesta cada día, Señor, no solamente en nuestras vidas, sino también en todos aquellos que nos rodean. Tu gracia y tu misericordia son asombrosas, Señor, y nos maravillamos de contemplarla cada día, Padre. Bendice nuestras vidas, bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, a cada uno de los oyentes, Señor. Ayúdanos, Padre, a vencer el orgullo cada instante, cada momento de nuestra vida, Señor, y así poder entrar en tu presencia con regocijo, con gozo y con alegría, y con un corazón contrito y humillado delante de ti, mi Señor. Muchas gracias te damos por esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hemos dado entonces término a esta lección del día de hoy, el tema de la humildad. Para la próxima semana estaremos viendo el tema de... Me parece que es un tema muy importante porque nosotros mismos tenemos la tendencia a engañarnos a nosotros mismos y necesitamos ser crueles al reconocer nuestra condición, al reconocer nuestra necesidad. Así que les invito para que en el próximo martes también estén con nosotros a partir de las 7 de la noche. Quiero anunciarles que muy próximamente también estaremos convocando a un grupo de personas, estaremos pasando unas inscripciones para que usted se inscriba. Vamos a ver un tema sobre el suicidio. Desafortunadamente, mis amados hermanos, no sé si ustedes se han podido dar cuenta, los hermanos que viven en Sabaneta o en otros lugares, pero casi que diariamente hay un suicidio en Sabaneta. Necesitamos que Dios obre y que nosotros como iglesia hagamos parte de la solución de esta problemática que se ha ido aumentando de una manera terrible. Queremos, hermano, participar y dar a conocer, a identificar la necesidad que hay en las vidas, a percibir y así poder evitar la muerte de muchas personas que seguramente no van a ir al cielo, que van a perder su alma. Y nosotros como hijos de Dios somos responsables de anunciar y de percibir la necesidad de las personas. Así que, mis amados, les invito a que estén muy atentos. Estuve pasando algunos videos a través del WhatsApp de la iglesia y al transcurso de esta semana estaremos enviando nuevos WhatsApp y también la forma de inscribirse, porque esto lo vamos a hacer a través de la plataforma de Meet.
Vamos a reunir un grupo de personas. No espere que esto sea solamente para los hermanos de la iglesia. Cada familia debe de conocer esta necesidad. Hoy encontramos que la mayoría de niños se están suicidando, adolescentes, pero también hay adultos y hay mujeres con esta tendencia. Y hay que percibir y reconocer los síntomas que se pueden presentar y cómo nosotros podemos ayudar y evitar que esas cosas acontezcan, que son tristes y que son realmente dolorosas cuando pasan, que dejan grandes heridas, no solamente en los hogares, sino en todas aquellas personas, aún sus vecinos se ven afectados por estas cosas que pasan, que acontecen. Esta no es la voluntad de Dios, de que las personas se desistan y pierdan la esperanza. Dios colocó en cada uno de nosotros la esperanza y no debemos dejar que el enemigo nos la arrebate. Ni tampoco podemos permitir que Dios la arrebate a otras personas. Les amo mucho en el Señor, que Dios me les continúe bendiciendo y los espero el próximo martes a las 7 de la noche.